Vamos con el doctor Carlos Rivera Naranjo. Él es un experimentado analista político, porque queremos oír aquí todos los días visiones diferentes respecto de lo que puede pasar en estas elecciones en medio de una pandemia. Y les adelantamos que al final, en la última entrevista, estará con nosotros el economista Nicanor Moscoso, que es presidente de los consejos de expertos del Consejo de Expertos Electorales, para ver si Correa puede o no ser candidato a vicepresidente de la República. Así que son dos entrevistas interesantes. Doctor Carlos Rivera, buenos días. Nos gustaría conocer su punto de vista respecto a los últimos acontecimientos de la nación. En medio de la pandemia, Nebot dice: yo no soy candidato. ¿Quién gana y quién pierde con esta posición del exalcalde de Guayaquil? Buenos días, ¿cómo está? Licenciado Jairala, un placer y un saludo a la teleaudiencia que me escucha y me puede ver por Facebook, igual al economista Jaime. Respecto a su pregunta concreta, yo creo que decir quién gana y quién pierde todavía es temprano. Si uno hace un análisis, lo que yo denomino un análisis estático de la política, y se retrotrae a la elección presidencial del 2017, uno rápidamente va a poder observar que lo que el Partido Social Cristiano obtuvo en esa elección, en la primera vuelta electoral, fue 16.5% del total del electorado, que en esa oportunidad correspondió a algo así como 8.5 millones de electores que sufragaron por una opción, dejando fuera al blanco y al nulo. En esa oportunidad, es decir, hace 4 años, el candidato del Partido Social Cristiano no fue el exalcalde Nebot, hoy aparentemente retirado de la lista electoral al menos, fue la actual alcaldesa de Guayaquil, la abogada Viteri. Pero debo recordar que en esa elección también participó ya la otra opción de derecha, que es la del señor Lasso. Y el señor Lasso en esa elección obtuvo el 28.34% de los votos en primera vuelta. Siempre estoy en mi análisis estático. La pregunta es si el Partido Social Cristiano, sin sus dos referentes en Guayaquil, tanto el exalcalde Nebot cuanto la alcaldesa Viteri, no van a participar de la elección presidencial. El Partido Social Cristiano tiene dos opciones: o apoyar a alguien dentro de su partido, entiendo que hay unos nombres allí que están circulando, o apoyar a alguien que represente su mismo ideario o sus ideas y que esté por fuera del partido. Y el segundo análisis es si esta persona podría ser, se menciona que el vicepresidente actual, Sonel Holzner, podría ser candidato presidencial, y si eso estaría dentro de la opción del Partido Social Cristiano. Entonces allí hay una posibilidad del 16 o del 17% que podría estar en discusión dentro de la elección del 2021. Doctor Rivera, me pregunto si usted considera que al no estar en la lista electoral referentes del Partido Social Cristiano, podrían recibir ese endoso de ese nivel, o más bien las cifras no le pueden jugar tan bien como en esas ocasiones. El Partido Social Cristiano, si hacemos un análisis de los 40 años, en algún momento no llegó al 10%, que fue con el señor Javier Neira en la elección del 2002. La misma abogada Viteri obtuvo una votación magra cuando se enfrentó en aquella ocasión en el 2006 contra el presidente Correa. Entonces yo pensaría que, primero, por definición, no hay endoso electoral. Porque recordemos que el sistema de partidos políticos ecuatorianos son organizaciones electorales que más bien son lideradas por personalismos o por hiperpersonalismos en política. Entonces sería muy difícil hacer una transmisión de votos y decir que el Partido Social Cristiano, con cualquier candidato que ponga, va a obtener el 16% de los votos. Claro. Eso no lo puedo decir. No es parte del análisis. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra orilla? ¿Qué pasa con los movimientos partidos del centro hacia la izquierda, donde no solo está el candidato de Correa, que no tiene nombre todavía, sino movimientos como, no sé si Pachacuti, la Unidad Popular, algunos otros que son, al parecer o a ojo de buen cubero, son menos que los que están agrupados del centro hacia la derecha?
¿Cómo ve usted esas opciones, por ejemplo, de un correísmo sin Correa? Aparentemente son menores las probabilidades, pero si uno hace un análisis de la última elección, no de la presidencial, porque de la presidencial a la elección presidencial del 2021, con referencia al 2017, han habido muchos cambios. Y el COVID, pues evidentemente no solamente influye en la parte sanitaria, económica, sino también en la parte política. Entonces, si uno hace un análisis del 2019 y de las elecciones, vamos a llamarle regionales, de prefecturas, nosotros vamos a poder determinar que el correísmo, envuelto en la participación en el movimiento de la lista 5, obtiene 2 prefecturas. La prefectura de Pichincha, que en términos de votación nacional representa el segundo electorado más importante después de la provincia del Guayas, y además obtiene la prefectura con el señor Orlando en la provincia de Manabí, que en términos electorales es la tercera provincia en votación nacional. Yeah. En Guayas, el correísmo obtiene el 16%. Es decir, el correísmo yo pensaría que va a partir de un piso en esta elección del 15%. Y si me deja hacer un poquito más de análisis histórico, para pasar a una segunda vuelta, el piso de la elección fue el 17.42%, con lo cual yo pensaría que el correísmo sin Correa, teniendo un candidato, vamos a llamarle moderado, podría tener altas probabilidades de entrar a una segunda vuelta. Es decir, la clave estaría, de acuerdo a su criterio, doctor Rivera, en el nombre que escoja, porque todavía, fíjese usted que esas cifras que usted manifiesta son las que un poco se reflejan en algunas encuestas, ¿no? Aún sin el nombre. De modo que, claro, buen nombre o mal nombre, ahí está la suerte del partido de Correa. Yo pensaría que si ellos eligen un candidato extremo, no tendrían tantas probabilidades. Yo pienso que deberían hacer una alianza amplia con un candidato moderado que pueda sumar. En política se suma y se multiplica, nunca se resta y se divide. Claro. ¿Usted dígame, a qué llama un candidato extremo? Digamos, yo lo interpreto, ¿no? Alguien de su propio entorno, ¿eso sería el candidato extremo? Muy cercano, es decir, si yo elijo en la papeleta, suponga usted, por dar un nombre al economista Ricardo Patiño, eso es un candidato que es muy cercano al presidente Correa. Ya. Y que si bien solidificaría el voto duro que ya el correísmo tiene, no le permitiría crecer en el voto indeciso, que de alguna forma tiene una identificación con ideas del progresismo o del socialismo democrático. Doctor, buenos días, le saludo Omar Jaén. Consulta nuevamente por el caso de Otto Sonnenholner. Se abre esta posibilidad de que sea acogido por el Partido Social Cristiano, pero desde la mesa chica de Carondelet se le está proponiendo que sea por Alianza País o por ruptura a los 25. Dígame usted, ¿sería un disparo al pie que sería Otto Sonnenholner en caso de presentarse por cualquiera de esos dos partidos? Yo creo que Alianza País, entendida como la representación política del actual gobierno, no le convendría al candidato Sonnenholner, porque si uno mira los sondeos y las encuestas respecto a cuál es la credibilidad del presidente, cuál es el apoyo al presidente, los indicadores son bajísimos. Y entonces, esta persona que se presente por esa candidatura o respaldando al gobierno, creo que tendría un mal desempeño electoral. Claro. Y también estamos hablando de 25, ¿no? Bueno, Ruptura de los 25 ha sido un partido que cuando tuvo alguna vez candidato presidencial no obtuvo más allá del 1.3% de los votos. Es decir, eso es simplemente, sería por llamarlo de alguna forma un membrete que hoy podría tener ciertos anclajes territoriales, pero que de todas maneras yo creo que no le serviría si es que el pensamiento del vicepresidente es candidatizarse realmente a la lista electoral. Otra consulta, doctor. ¿Usted ve probable que Otto Sonnenholner se dé de baja su candidatura para respaldar un proyecto de la derecha? O en el caso más extremo, ¿usted ve posible
que un Guillermo Lasso se dé de baja de su candidatura para apoyar a un Otto Sonnenholner? ¿Usted ve probable esos escenarios? Yo no creo. El segundo escenario lo veo muy improbable. En política todo es posible, pero es improbable. Porque tú tienes un candidato que ha corrido 2 veces a la presidencia. La primera vez obtuvo un 22.6%. Una segunda... Debo recordar que la primera vez tuvo el apoyo del Partido Social Cristiano. Claro. Porque el Partido Social Cristiano no tuvo candidato presidencial. La segunda vez obtuvo el 28.5% de los votos con el Partido Social Cristiano con un candidato. Es decir, si las cifras o si uno hiciera un análisis estático de la política, como digo, el señor Lasso debería estar en segunda vuelta si no hace las cosas mal en la elección que viene. Ya, doctor, quiere decir que usted avisora hoy, porque estamos hablando de fotografías del día, en la segunda vuelta, así es, ¿no? En la segunda vuelta, a el candidato del centro hacia la derecha, que sería el señor Lasso, y el candidato de Correa, si hoy fueran las elecciones. Si hoy son las elecciones, podría haber una discusión entre el candidato del correísmo y depende del candidato del Partido Social Cristiano para entrar a la segunda vuelta con el señor Lasso en un análisis estático al día de hoy. Claro. Ahora, doctor, ¿qué peso puede tener el apoyo o no del sector de los indígenas? Que bien sabemos que seguramente se dividirá en el camino. Siempre, históricamente, el sector indígena se ha dividido, porque unos son los indígenas del oriente, otros de la Sierra Centro. Habría que ver si esta vez el bloque indígena, que aparentemente quiere tener un candidato presidencial puro, presenta su opción o se alinea en una candidatura más de centro-izquierda. Pero esos 5 o 6 puntos que representa la votación indígena sería muy importante en el momento de tener solamente 3 candidaturas competitivas. Cuando hablo de 3 candidaturas competitivas, estoy diciendo que en promedio en la papeleta en el Ecuador aparecen entre 7 hasta 12 movimientos en la papeleta. Y de esos, solamente 3 o 4 son competitivos dependiendo de la elección. Entonces hoy estamos ante un vacío porque no tenemos el candidato del correísmo. El expresidente Correa no puede ser candidato hasta aquí. El referente del Partido Social Cristiano ha decidido dar un paso al costado. Y tenemos a una posibilidad que está cocinándose, que es la del vicepresidente de la República, que no termina de dar el paso. Entonces hoy el único candidato seguro es el señor Lasso, y allí hay una posibilidad de 3 más que podrían ser competitivos en términos electorales. Yo creo 2 de la derecha, que sería el señor Lasso y el otro que representa la tendencia, y 2 de izquierda, que puede ser el correísmo con el candidato NN y la otra izquierda que no quiere estar en alianza con el correísmo. Allí están, me parece a mí, los 4 candidatos que podrían ser competitivos en esta elección. Doctor Rivera, ¿cómo se puede manejar una elección tan sui generis como la que viene, en la que lo más probable es que lo digital supere a la campaña habitual, ¿no? Porque yo siempre lo digo y lo repito, porque además de experiencia he tenido algunas, que esta vez ya no hay el contacto personal o va a ser mucho más limitado, porque también, sin ser extremistas, no nos pongamos tan extremistas, mejor dicho, las elecciones son en febrero, pero la campaña ya empieza pues a finales de octubre, noviembre, ya hay pre-campaña, y en diciembre 31 arranca oficialmente la campaña. Bueno, las campañas empiezan antes. ¿Cómo manejar una campaña digital, doctor? Bueno, yo creo que en el Ecuador todavía no vamos a hacer una campaña totalmente digital, por eso es que la ruralidad es importante todavía en el Ecuador. Pero a nivel de las ciudades, la campaña va a tener un fuerte componente digital. Y creo que va a comenzar mucho antes. Porque acuérdense que hoy estamos transversalizados por el tema de la fake news, el big data, las redes sociales. Las redes sociales no tienen control electoral, por lo tanto yo puedo iniciar una campaña hoy hasta el mismo momento de la votación. Y además,
hay una segmentación del electorado que hoy los millennials y los centennials van a ser una fuerte componente de esta elección. Entonces, ellos sí son movidos muchísimo por el tema digital. Y entonces yo creo que hay que pensar en una campaña híbrida que no desmerezca la parte personal, pero que tenga mucha estrategia en todo lo que es digital, porque es lo que consumen los que estarán en una franja etaria entre los 16 y los 38 años. Claro. Doctor, ¿cuánto va a influir una campaña negativa? ¿Cuánto van a influir las fake news? ¿Cuánto va a influir la campaña sucia en lo digital, en lo que nos separa de las elecciones? Yo creo que en el Ecuador y en América Latina en general se hace mucha campaña negativa en lugar de plantear propuestas, pero eso tiene que ver con la racionalidad del elector. Se ha demostrado que el elector toma decisiones de manera emocional. Bueno, hasta antes del COVID sí eran, y lo demostraron los estudios. Entonces siempre se trata desde la comunicación negativa de acusar al otro. Yo pensaría que eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque si bien eso de manera electoral puede generar ciertos réditos, atenta contra el sistema democrático, porque lo que sucede es que los ciudadanos, los votantes, creen menos cada vez en el sistema democrático. Y recordemos que nosotros venimos de una elección que es la que designa al presidente Moreno, muy cuestionada, con una diferencia en segunda vuelta de un punto y medio. Entonces yo creo que al momento de usar esas técnicas de campañas negativas hay que tener mucho cuidado, porque si bien puede tener un resultado electoral para alguien, en definitiva para la sociedad es perverso porque atenta contra el sistema democrático. Gracias, doctor Carlos Rivera Naranjo, por nuestra primera entrevista, reconocidos por sus puntos de vista. Que tenga usted un buen día, doctor. Gracias, licenciado. Buenos días. Un placer.